estas publicaciones que había hecho el maestro Bendezú, que sí, realmente estuvo años en San Marcos y fue un buen discípulo, un buen investigador de esa época, ¿no? Y bueno, no sé hasta dónde habrá ido publicando. Ya él se fue con toda la familia, se fue más creo que su esposa era norteamericana, entonces ya se quedó por allá, pues enhorabuena, ¿no? Claro que ahora las cosas han cambiado, bueno, pero creo que... Voy a buscar eso, ya. voy a buscar esas referencias, maestro, para sumarlas a la investigación. Sí. Sí. Oiga, maestro, muchas gracias. Gusto saludarlo, hasta pronto, ya nos vemos. Ya ingresó el señor Doan Ortiz. Ya. El señor Ortiz ya está conectado. Ya. Ahora vamos a ver. Buenas tardes, adelante. Adelante. Buenas noches. Vamos a ver acá. ¿Dónde está Ortiz? Acá está. Sí, acá tengo a la vista su trabajo, señor Ortiz Zamora. Sí, bueno, la observación que le hago, no sé si ha leído el comentario, la observación que le hago es que hemos hecho el seguimiento del tema, pero no ha incluido aquí haikus de Watanabe. Menciona, conceptualiza, pero lo interesante hubiera sido que a modo de ilustración de su trabajo usted hubiera incluido y analizado esos textos, ¿no? Me parece que eso era algo que yo esperaba, por lo menos, ¿no? Porque por el dominio que usted había realizado, por lo que había investigado acerca del haiku, el haiku en japonés, en la tradición japonesa, el haiku en Sologuren, creo que hubiera sido interesante que incluya ahí, no sé por qué no incluyó. ¿Me escucha, profesor? Sí, no sé, le escucho. Se le escucha muy bajo, ¿no? Que hable un poco más fuerte, dígale. A ver si puede hablar un poco más alto, no lo escucho bien, sí, no se o escucha hay algún problema en el micrófono. Es que no se escucha bien, él habla muy bajo o su micrófono está muy bajo. No, su micrófono está, porque yo lo escucho, pero ahora algo pasa con su micrófono. A ver. ¿Ahí me escucho mejor? Ahí está mejor, ahí está mejor. Sí. ¿Sí, mejor? Sí, ahí. Sí, ahí lo estoy escuchando mejor. Sí, leí su comentario y me parece bien, solo que Watanabe no tiene haikus, por eso yo no puse haikus. O sea, Watanabe ha escrito su poesía, pero no se encuentra en haikus. No ha escrito haikus él nunca. No ha escrito haikus, no. El único haiku que expresó fue de Matsuo Basho, que está en su libro, y también un haiku que es de su padre, que lo coloca en su libro, pero él no escribió haiku. Lo que yo quería mostrar en el artículo es la presencia filosófica del haiku, ¿no? Ya. Una presencia... Entonces ahí yo soy el que... El fondo más no en la forma. Sí, es que como hemos hablado tanto, se me hacía, diríamos, como que también Watanabe había cultivado, ¿no? Así como, por ejemplo, lo hizo... ¿cuál sería la razón? Porque era un gran poeta. ¿Por qué no? O quizá hay algunos haikus, por ejemplo, como te ha mencionado, Salaguren, Cisneros Cox, y él además tenía todas, y por eso me pareció un poco raro, y por eso le hice ese comentario, ¿no? Que claro,
Ahora tengo que Yo justo ahí puse rectificar en el ese... artículo también lo manifesté. Acá dice, refiriéndose a ver, Esa pregunta que usted dice de por qué no de repente Watanabe escribió haiku, porque él mismo considera que él tenía que encontrar una nueva forma, ¿no? O sea, no la forma clásica de Matsuo Basho, porque ahí también lo coloco. Matsuo Basho es un clásico, ¿no? De 1700, entonces Watanabe tenía que encontrar una nueva forma con la poesía peruana cohesionada, ¿no? Lo que hizo Sologuren, por ejemplo, y Cox, es cultivar algo que ya estaba hecho. O sea, lo hicieron de una manera muy, muy buena, pero no innovaron dentro de su poesía con la filosofía del haiku, o sea, con la presencia de esa lógica que tiene el haiku, ¿no? Y eso sí logró hacer Watanabe, por eso que es bastante estudiado en el tema no solo de la presencia del haiku, sino también en la presencia del paisaje que él cohesiona solo como larero su patria, ¿no? Entonces, allí es que él ha instaurado y que ha congeniado la presencia de la contemplación japonesa y la presencia del haiku, ¿no? Sí, acá usted menciona una, claro, lo menciona porque usted lo conoce, en esta página 6, y justo yo lo subrayé, ¿no? Creo que es la entrevista, ¿no? Con Rabido Carmo, y dice, según esta entrevista y otras en las que José Watanabe manifestó gusto y admiración y necesidad por los autores del haiku, deducimos la influencia y el rigor encontrado en la poesía japonesa. Y dice, existen personas y críticos que no consideran que José Watanabe haya tenido influencia de la poesía japonesa. Yo creo que sí ha tenido, ¿no? Ahora que usted me dice que él no publicó, ya quizá haya obedecido a una decisión suya, ¿no? Salvo que, digamos, haya escrito, pero haya decidido no publicar, no hay forma de saberlo, pero lo concreto, el dato que usted me da, sí, lo voy a tomar en cuenta. Yo daba por hecho que él también había, pues lógico, ¿no? Si él es un hombre tan cercano a esa tradición y otros poetas peruanos que no son de esa tradición, sí han practicado ese tipo de poesía, quizás sería modestia, no sé, pero y ese dato sí me llama la atención. Ahí mencioné algunos poemas. Ya, pero voy a considerar esa observación entonces. Son haikus, pero no están con la estructura clásica, ¿no? O sea, no tiene la presencia de la filosofía del haiku. Claro. Y lo llamativo de Watanabe es eso, ¿no? O sea, que nunca escribió, pero la presencia filosófica sí está en su obra, sí. Lo curioso. O que hizo libros, diríamos que nadie de su tiempo hizo, porque en realidad él era un hombre independiente, él no era amigo de Hora Cero, Estación Ruido, pero hizo su propio camino y con una solidez pues que no necesitaba. Entonces, por ejemplo, ese libro sobre "Y habitó entre nosotros", ¿no? También pocos precedentes en la poesía peruana como ese libro, ¿no? Con esa calidad. Desde ese punto de vista, y todos en general, es un poeta extraordinario, ¿no? Qué curioso, porque, por ejemplo, usted también cita, y es un dato conocido, ciertamente, el mexicano Tablada también fue el primer hispanoamericano que escribió haikus, y fíjese, el año 19, ya existía entre los mexicanos esta tradición, ¿no? Y en nosotros llegó después. Ya era conocido Tablada justamente por sus vinculaciones con la cultura oriental, ¿no? Borges también escribió 17 haikus que fueron publicados póstumamente, ¿no? Claro, eso sí lo he señalado. Bueno, entonces este dato, digamos, o esta observación impertinente, pues la vamos a modificar, ¿sí? Para poder ser más justos
con el trabajo que usted ha realizado, ¿no? Sí, es que es bastante completo en cuanto a su conocimiento, ¿no? El makoto es la actitud japonesa direccionada a lo figurativo. El makoto se acerca entonces a lo figurativo, ¿no? Sí. El haiku, ahora que he estado un poco, he conseguido un libro donde he comenzado a investigar un poco más sobre la manera, el fondo y la forma de la manera métrica. Ajá. Es considerado por los españoles como el soneto japonés, ¿no? Mm. De esa manera, porque tiene una estructura que es definida y que es solemne, ¿no? Como el soneto español. Correcto, correcto. Ya, eso sí que me ha sorprendido, pero que estaba tan compenetrado yo con lo que hemos conversado que yo digo, ¿qué ha pasado? Que se ha olvidado el señor y ahora usted me aclara es decir, todo el mundo hubiera esperado, ¿no? Como algo así deseable, que un poeta de la categoría de él, que además pertenecía a esa tradición y también por la influencia directa del padre, se haya dado el lujo, ¿no? Aunque acá dice, en la página 8, vamos a ver qué dice usted. Voy a ir a la página 7, dice, hablando del makoto, de ese párrafo, dice, en segundo momento, en la tercera línea, la profundidad del poeta hacia su experiencia encuentra un símil con la instauración de la estética para determinar la idea que se quiere plasmar como poema, de tal manera que el poeta japonés encuentra en el haiku un medio fidedigno y sincero de conducir las emociones y convertirlas en un paisaje idóneo donde solo perdura y existe poesía. El aspecto poético en Japón está visto desde el poema de la aseveración de lo poético, de lo bello y lo admirado. Esto debe ser, ¿no? Porque esto puede recurrir, puede ocurrir en distanciamiento sobre la realidad objetiva. Sin embargo, entendiendo que Matsuo Basho es innovador dentro de la faceta clásica, su propuesta coincide con su contexto. Por otro lado, acoplar un modelo ya instaurado en otra época con un enfoque distinto y de pensamiento distinto provoca un eminente fracaso, como es el caso de las tendencias españolas instauradas en territorio americano, utilizando temática oriunda y dentro de un esquema foráneo descontextualizado. Solo Buren y Cox evidencian una propuesta distinta a la usada por Borges. No obstante, realizan un haiku formal y con la normatividad de la nomenclatura japonesa. El caso sui generis lo realiza José Watanabe, quien utilizó el haiku sin tener que escribirlo en su forma estricta y clásica, utilizando la lógica y filosofía dentro de un mundo totalmente distinto al oriental, pero con mucha percepción y profundidad del entorno. Es por esto que José Watanabe adopta el haiku a una manera de ver el mundo, en un país que no figura ningún antecedente poético contemplativo, ¿no? Y luego podemos diferenciar diversas dimensiones en la poética Watanabe desde el punto de vista de la temática, hacia los horizontes de búsqueda dentro de las diversas descripciones de sus poemas. Aún así, el contexto sobre un bestiario que induce al mito de Laredo como la patria que él menciona, y la interacción con un espacio antemporal genera diversas concepciones poéticas. No podemos hablar de una adaptación, sino de un fenómeno en base a una estructura conocida, como menciona Ángel Rama. Watanabe considera los elementos
parte de la naturaleza de un todo, donde existe la cohesión de una forma armónica. En los siguientes versos considera a los animales del mismo género una especie de parientes que comparten el mismo espacio, ¿no? Bueno, dice, en mi pueblo los animales no eran mascotas, eran como parientes. Uno aprende cuando nace en un pueblo así que la aventura de vivir no es mías junto a otros próximos humanos. Estamos en la misma aventura con los animales, hasta con los insectos, ¿no? Bueno, entonces él por todo lado, y eso debe haber producido también en mí esa impresión, él por todo lado, digamos, está relacionado con el haiku, como usted mismo lo dice aquí, ¿no? Cuando dice Watanabe adopta el haiku a una manera de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo interpretar eso? Watanabe, quiero partir desde lo que usted también utilizó hace un momento, cuando dijo que Watanabe en su generación ha estado solo y buscó un camino, porque en esa época habían dos movimientos, ¿no? Hora Cero, estaba muy influenciado por la poesía norteamericana. Ajá. Y Nación Reunida por Rosas y Esquiburgos, que no solo leían poética norteamericana, sino también está influenciado por algunos movimientos franceses, ¿no? Entonces, Watanabe sentía que esto no se acoplaba al carácter peruano, más que todo su poesía, que transita solamente en Laredo, ¿no? Él ha dicho muchas veces que su patria es Laredo, y que desde cualquier punto que esté en el mundo, él siempre va a llevar a Laredo. Igual cuando el habitó entre nosotros, también hace una comparación con lo que existe en Laredo, ¿no? Y eso que habitó entre nosotros es un contexto y panorama totalmente hebreo, ¿no? por la naturaleza de Cristo y todo. Entonces, en ese sentido es que digo que Watanabe adopta esta manera de ver para que su contemplación de ver la poesía, porque su poesía es bastante sencilla, es una poesía bastante de descripción. Entonces él no sentía que se podía adaptar de repente con algunos movimientos que proclamaban el acto de discurso político o el acto de discurso crítico, sino que más que todo, como también lo mencioné en el artículo, con la vista del ojo, ¿no? Como una película. Solo ver la habitación, solo ver el paisaje y sentir esas sensaciones que está dándose en ese momento, y justo eso lo hace el haikai, ¿no? Que es la persona que hace haikus en Japón, ¿no? El japonés está mirando contemplando la laguna, contemplando la naturaleza, y Watanabe está contemplando ese paisaje del Laredo, ¿no? Con sensaciones muy diferentes que involucran a las acciones de sus hermanos, de su padre, de su madre, ¿no? De los animales. Hay también hay un bestiario bastante conocido en la poesía de Watanabe. Entonces a eso es lo que me quería referir, doctor. De repente eso me faltó agregar en el artículo, ¿no? Claro. Un poco darle forma a la metáfora de mi hipótesis. Sí, porque también acá Watanabe, según la cita suya, también comenta Tablada, ¿no? Sí. Dice, Watanabe indica que Tablada busca el lenguaje hacia la metáfora, lo que en la cultura oriental el lenguaje no es una preocupación, sino la metáfora contemplativa adecua un lenguaje en la búsqueda del elemento estético, ¿no? Y dice usted acá, la presencia del haiku en la poesía de José Watanabe se encuentra muy relacionada, sería, porque es la presencia, muy relacionada con la exposición de cuadros pictóricos de pintores japoneses, como Hokusai, es decir, él se encuentra detenido, ¿no? Entonces, por todos los lados hay es como si se hubiera él inhibido conscientemente, o por no sé por qué otra razón, conociendo todo esto, cómo pudo él, Watanabe dice, no busca el fondo y la forma del haiku clásico,
Él se esmera porque su discurso sea una potente descripción, consciente de llegar a un clima del ojo, de habitar todo lo que puede observar en un poema. Deduciendo de esta expresión nos valdremos para decir que José Watanabe vive en el poema como un ermitaño dentro de un bosque místico de Okinawa. Ha combinado la destreza de un movimiento rápido de karate con la prudencia y observación del monje que encuentra en la flor del sakura sus propios valores impregnados. La técnica que el poeta Watanabe considera es concatenar los puntos precisos de la descripción para dar una sensación de pincelada necesaria en el fondo blanco de un cuadro, ubicando exactamente el momento estético, ¿no? Al ser un poeta prosaico en la estructura de enunciación y en poemarios como habitó entre nosotros y Antígona, las técnicas de narración que utiliza se asemejan a un cortometraje, ubicando al personaje central con anuncios que distinguen los principales ecos del momento contemplativo, ¿no? Sí, pues, bueno, además él tenía esa capacidad de, también narrativa, ¿no? Tenía esa capacidad de combinar la poesía con la narrativa en una forma muy original, ¿no? Pero curioso, ¿no? Que no, hablando estrictamente, estaba ahí, pero muy cerca del haiku entonces, ¿no? Casi como una cercanía, pues, especial que por alguna razón, digamos, no la plasmó en un poemario que hubiera sido interesantísimo, a mi modo de ver, ¿no? Hubiera sido algo muy original, algo que él se privó y nos privó los lectores de, diríamos, de ver esta forma poética desarrollada por alguien como él, que tenía todos los elementos, ¿no? Mucho más que Soroguren, mucho más que Cisneros Cox. Es decir, él era un hombre en su concepción del mundo muy vinculado a este arte oriental, ¿no? Sin embargo, hablando, como usted dice, estrictamente, pues dejó de lado esta alternativa, ¿no? Que era muy creativo, una poesía extraordinaria, verdaderamente. Y estoy seguro que si él se hubiera animado, ¿no? Podría haber, habría logrado unos haikus extraordinarios, ¿no? Este haiku, o estos versos, ¿de quién son? Está en la página 11. Dice, ¿Puedes leer, disculpe, profesor, porque no lo tengo a la mano? sí, el estanque antiguo, ninguna rana. El poeta escribe con un bastón en la superficie. Hace 4 siglos que tiembla el agua, ¿no? Bueno, la preocupación lírica. Bueno, son visiones así, pues, propias de este tipo de poesía, ¿no? Dice también usted en esa misma página 11, dice, el haiku en Watanabe funciona como acto reflejo de su observación. ¿Ve? Luego dice, he aquí una de las cosas que hacen diferente la poesía de Watanabe. Y ya se demostró que no es hacer haikus. El poema anteriormente citado es una nueva forma poética. Haiku recreado, dice Suárez Ariza, ¿no? Watanabe utiliza la cultura japonesa para abstraer la melodía en donde encausa la pausa del momento poético, lo que en el mundo occidental se puede asemejar a la inspiración. Sin embargo, no acude a un tratamiento de impulso del poeta,
lo que intervendría el ego, sino tomar una fotografía del entorno, ¿no? Watanabe cohesiona los elementos occidentales y orientales, originando una percepción más personal de la perspectiva poética. En síntesis, utiliza los medios de transculturación, variable conceptualizada por Rama, para el brillo de una nueva poética. Bueno, sobre Rama hay un artículo, uno de los jóvenes de su grupo, porque eso lo puede ver usted, es el señor Luján. El señor Luján también ha trabajado este tema, puede observar, puede apreciar también cómo el vanguardismo también supuso una recreación, ¿no? También muy especial, sí. Bueno, entonces yo voy a tomar en cuenta este detalle, pues, señor Ortiz, para hacer una evaluación del trabajo minucioso que usted ha realizado, ¿no? Sí. No puso bibliografía, ¿no? Sí, se le pasó, bueno, pero en su marco teórico ahí sí ponga bibliografía, sí. Ese detalle no. Ya, señor Ortiz, entonces estamos esperando ya las fechas de entrega de los trabajos para leerlos y evaluarlos, ¿ya? Y, bueno, qué bien que hemos conversado para ver este pequeño detalle de los haikus, que como ves polémico, ¿no? Porque es extraño que no haya, incluso después de sus argumentos, yo digo, caray, ¿por qué no hizo haikus? ¿No? Queda un poco la interrogante, ¿cuál fue la razón que muy sutil, debe ser una cosa muy sutil, muy propia de su poética, qué sé yo, quizá como él vio la facilidad, bueno, en todo caso vio que él podía hacer una buena poesía sin recurrir al haiku, quizá por eso, como una suerte de respeto, no ingresó también en esa dimensión plenamente, lo que sin duda está allá en la literatura peruana, ¿no? Por eso yo digo, qué raro que no hay. Bueno, ya se aclaró el panorama, señor Ortiz, y ya tomaré en cuenta para la evaluación este detalle que, ¿ya? Y no se olvide también de poner sí, para su siguiente trabajo, sí, me trate de también revisar la prosa, que hay algunas cositas que hay que revisar con bastante cuidado para que todos estos trabajos tengan pues una buena prosa académica, ¿ya? Bueno, señor Ortiz, entonces estamos siempre en contacto y qué bueno que hemos conversado, ya se aclaró este asunto, la observación que yo le había hecho, y ya voy a tomar en cuenta, ¿ya? No se preocupe, yo lo voy a ver como solución, ¿ya? Bueno, nos vemos, gracias, hasta luego. Habla muy bajito, ¿no? Sí, por momentos parece sí, que se le pierde la comunicación. Ahora le toca al señor Félix Chaupis, ¿no es cierto? A las 7:45, faltan 2 minutos. Sí. ¿Es que habla muy bajo o tiene mala conexión? Parece que es más mala conexión. Sí, ¿no? Sí, porque otro momento lo he escuchado bien, pero sí, parece que cuando se aleja del micrófono, ahí baja él es el señor Félix Ángel Chaupis. Sí, él ha mandado un avance de su marco teórico, te lo puedo bajar al correo que diga tu máquina. Te lo voy a bajar ya, porque ha mandado 9 páginas de avance de su marco teórico.
Ya eso es su entrega. Eso no, eso es solamente un avance que No, está pero- para conversar hoy contigo, supongo. ¿Quieres que te lo ponga en tu máquina? Para que puedas conversar con Pero él. ¿cómo puedo conversar? No, yo te lo pongo ahorita, te lo pongo ahorita. Lo que pasa es que recién lo he enviado hoy. Pero hoy tenía que conversar en todo caso con él sobre su artículo. Ah, bueno, ya entonces conversa sobre su artículo. Ya, no hay problema. Él Le es, dices que ya después le revisarás sí, su marco teórico. Sí. Ya está. ¿Nilton es él? No. No, él es Félix. Félix. Él es Sí. Félix Ángel Chaupis. Félix Ángel, él es el que ha trabajado el erotismo, ¿no? Creo que sí. Ah, sí. A este señor, después te digo. El señor Ortiz me hace esa Ah, sí, que hay que hacerle esa corrección. Sí, claro, sí. pero lo que pasa es que la forma en la que redacta crea confusión. Crea confusión. Exacto, entonces eso le voy a poner, que tiene que tener cuidado y aclarar Sí, bien porque yo le he que citado- Watanabe nunca publicó haiku. Claro. Ahora, aunque no haya publicado haiku, hay Sí. una herencia que tiene él de la poesía japonesa Sí. en su propia poesía, y eso es lo que Y tiene que hay probar. varias partes en las que llega casi a decir que sí Exacto, exacto, por eso tiene Eso que revisar, confunde, sí. y eso confunde. Entonces, eso le voy a poner ahorita Sí. mismo antes que me olvide, ¿ya? Sí. Ya mismo corrijo eso. Con suavidad dile que trate de no. Claro. Sí, Tiene que tener cuidado y como revisar. es un tema muy Es un tema polémico y puede tiene que llevar tener a la confusión. a la confusión, Claro. sí. Mejor que deslinde para que no Claro, le que ocurra. deslinde para que luego no le, Claro. no le rechacen. Sí. O no vayan a objetarle cosas que Así es. que no deben objetarle, ¿no? Lógico. ¿Qué mismo lo hago? Sí. Ahí está. Ahí está, ¿quién está? El señor Félix Chaupis. Chaupis, ¿no? Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está, señor Félix Ángel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, profesor, buenas Ahí. noches. Había enviado el avance de mi marco teórico a su correo. Sí, Sí, no, creo que ha enviado el día, ¿no? Sí, recién corregir las fallas ortográficas. le estamos viendo porque he estado en clase desde las 2 de la tarde y ¿Entiende, sí, profesor? sí, bueno, en todo caso ya usted tiene la información sobre su nota, ¿no? Sí, profesor. Sí, Yo tengo su mi nota nota, de artículo final. su comentario, sí, está trabajado bien. A ver, sí. A ver. Sí, lo he revisado con cuidado porque es un tema de agresión, sí. A ver, vamos aquí. Sí, bueno, hemos usado varios autores. Sí. Sí, claro, hemos visto pues este trabajo, claro. Todo el desarrollo del erotismo. Sí, evite nomás repetir expresiones idénticas en un mismo párrafo. Por ejemplo, acá dice en la página 6, dice usted, en la página 6 dice, en la primera línea, vemos que si bien en siglos pasados el erotismo no gozaba de mucha difusión en sus representaciones artísticas por ser considerado como un dispositivo negativo de las normas de control social que entonces
En punto ese, ¿no? Y aquí vemos que sí. En cambio, en realidad ahí tendría que ser un punto y coma, en vez de un punto seguido tendría un punto y coma. En cambio, en la actualidad el erotismo de siglos pasados vuelve, se da cuenta, la misma expresión, goza de mayor difusión, pero este a su vez ya no es considerado un dispositivo negativo en las representaciones artísticas y literarias. Todo lo contrario, a siglos pasados, ¿ves? Se ha repetido 3 veces siglos pasados. Tengan cuidado con esas repeticiones, ¿ves? En un solo párrafo hay 3 veces siglo pasado en la línea 1, en la línea 4 y en la línea antepenúltima. Tenga en cuenta ese pequeño aspecto para que no desmerezca la calidad informativa de su trabajo, ¿no? Tendrá que como cientológico, o sea. Maravillosa. Sí, profesor. Sociedad disciplinada. Bueno, ya está pues calificado, ya está. También en la página, a ver, en la página, en la 15 también, en un párrafo que dice, tal como se evidencia en varias investigaciones académicas sobre este autor, la crítica literaria optó, bueno, ahí también falta ahí una tilde, optó, sí, por tomar claros lineamientos con respecto a la valoración de las primeras novelas de Vargas Llosa. Este tipo de valoración, otra vez se repite valoración, ¿no? Entonces, hay que evitar esto. Orientada hacia la crítica política de denuncia y sociedades opresoras. De esta perspectiva, la crítica literaria opinó en los años 60 que la literatura era revolucionaria y a partir de que los 70 opinó lo contrario, ¿no? El cambio de consensos debió al repudio de Vargas Llosa por unos acuerdos con la política cubana que expresó públicamente varios años antes de que retirara su solidaridad a las causas revolucionarias. Bueno, claro, sí, pues esos cambios que ha dado él, los que han llevado también a que cambies, parece mentira, pero ha influido de hecho en también en
sus posiciones políticas han influido en la forma en que han sido también abordadas sus obras, ¿no? Las valoraciones, sí. Salazar Bondi tal vez fue un crítico de los comienzos de... que no haya... Bueno, estas discusiones que hubo entre los críticos, ¿no? Salazar Bondi, Benedetti. Bueno, es un autor polémico, él siempre. Además eso es algo que él busca y contesta. Sí. Jean-Franco. Don Mario Vargas Llosa, el polémico autor. Sí, con respecto a sus posiciones políticas. Sí. Cuba. Claro, él estuvo pues con los cubanos, muy amigo de los cubanos, pero se peleó con los cubanos, ¿no? Sí, era partidario Sí. de la revolución, Sí, sí, sí. pero luego Tomó distancia, se ¿no? Y se con sus peleó, ¿no? políticas. Se volvió, y ya no solo se peleó, sino se volvieron enemigos, y entonces todos los que antes habían apoyado a Mario Vargas por su supuesto izquierdismo, al renunciar a la revolución cubana, todos se cambiaron también sus criterios con respecto a Vargas Llosa. Claro, sus valoraciones Sí, críticas hacia sí. sus obras. Eso ha influido mucho. Bueno, el tiempo en todo caso ya pondrá las aguas en su nivel, ¿no? Para ver efectivamente cuán revolucionarias fueron, claro, porque cuando aparece su primera obra, pues deslumbra, ¿no? Deslumbra. Pero es que la literatura española había estado muy atrasada, ¿no? Por la dictadura franquista. Entonces, de pronto aparece un autor que deslumbra sobre todo por el manejo de la técnica, pero el tema es así, no era tan nuevo en la literatura peruana, ¿no? Recuerdo que en Argueda ya estaba, en otras obras también, pero él siempre, bueno, tuvo suerte en cuanto a los temas y luego, bueno, sabe aprovechar, ¿no? Cuando en los 70s cambia de temas así radicalmente, ¿no? Muy Sí, lo que yo he querido hacer con ese extracto
de mi artículo Ajá, es señalar lo que le había indicado en los primeros días, ajá, que la crítica literaria, aunque quieras o no quieras, está influenciada por ese izquierdismo revolucionario de Vargas Llosa. sí, sí, Cuando deja eso, deja y cambia de posición política, sí, entonces también su propia crítica cambia. cambia, Lo que nos sí, lleva a concluir que la crítica literaria sobre Vargas Llosa, a principios de años de 60, 70, 80, es una crítica política, ¿no? política, sí. Sí, pues en realidad hay tanta crítica sobre Vargas Llosa que ya habría que, diríamos, hacer una evaluación de ese conjunto, cómo se puede clasificar, cómo ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, hacer una correlación con sus decisiones o ideas en el campo de... Es que es un artista que siempre ha estado en el ojo de la tormenta, ¿no? O por razones de adhesión a la izquierda, o también por sus actitudes liberales, o por su participación en lo de Uchurajay, luego su participación en las elecciones de los 90, es decir, siempre ha estado él muy abierto en cuanto a su... Entonces, eso Sí, de hecho profesor, justamente influye, ¿no? lo que usted indica es lo más complicado, ¿no? Sí, Lo más complicado es, como usted lo indica, hacer un análisis de todo lo que se ha dicho, porque hay bastante. sí, no, es excesivo, no, yo creo que no, en función del tema que usted está trabajando, usted puede, pues, centrarse a aquellas que tengan una mayor cercanía, no tiene, si no lo llevaría a un trabajo interminable, ¿no? Sí, como el caso de Edward, por ejemplo, que ha dicho usted acá, el aliado más importante de Vargas Llosa fue Edwards, quien dio el blanco al describir la farsa de los medios intelectuales intolerantes que visten la política estética para tener la fiesta en paz con los portavoces de las tendencias con que conviene estar de acuerdo, ¿no? Sí. Ese es Edward, que es un crítico muy, muy agudo y que ha escrito libros muy, muy interesantes, porque él escribió un famoso libro sobre Cuba también. ¿Cómo se llama este libro? No sé si usted lo recuerda, porque él también fue embajador en el gobierno de Allende, si no me equivoco, fue embajador de Chile en Cuba. Y ahí él desenmascaró una serie de cuestiones no propias de ese momento en la isla, bueno, que luego se han demostrado que eran ciertas, ¿no? Que había esa censura, el caso Padilla, todo, es decir, los tiempos, las décadas del siglo XX han sido muy polémicas desde ese punto de vista, ¿no? Quizá también por eso, ¿qué tal fue, por ejemplo, usted que sigue este tema, el impacto de Cinco Esquinas? ¿Usted cree que es una novela que marca una transición o ya estaba anunciada dentro de algunas anteriores? Usted es del año 16. Si me baso en las referencias de las críticas, Ajá. en realidad para la crítica Cinco Esquinas es, como usted mismo ese día había leído en alguna parte que había señalado, una novela de poco esfuerzo literario, le decía. Ajá. O más simple que las demás. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque lo están viendo como una novela de contenido simplemente, diríamos, erótico como estético. Sí. O sea, una novela, diríamos, sin repercusiones mayores para la crítica, ¿no? Sí, pues sí. Porque esta es una novela más bien, diríamos, referente al gobierno, la dictadura de Fujimori,
con planos eróticos. Entonces, para la crítica no hay un No hay cambio. algo relevante. Claro, no hay una ruptura, un debate en eso. Mm, Entonces, para mi consideración, sí, porque es trascendental, porque el tratamiento del erotismo que se está haciendo está reforzando lo que ya había dicho en otras novelas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. Pantaleón, ¿cómo se llama? Yo me olvidé de la madrastra, el otro. Y con Cinco Esquinas ya vemos ya un Vargas Llosa experimentado con el uso del tema erótico, ¿no? ujú, Y lo que yo quería poner en énfasis es que no es justamente un elemento estético nada más. Claro claro. que funciona como elemento estético, pero también en Cinco Esquinas cumple ese rol, diríamos, ese núcleo, ese Ajá. engranaje que gira, hace girar a todos los temas, ¿no? Por ejemplo, Sí. la política, por ejemplo, el periodismo, que se convierten en, diríamos, temas secundarios, Sí, dando prioridad al erotismo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, te estás sobre eso todo. Estaría, Cinco Esquinas estaría dentro de una sociedad disciplinada, lo que te llama. Claro, Cinco Esquinas Ajá. tiene, diríamos, la presentación o la sociedad que refleja Cinco Esquinas Ajá. es una sociedad disciplinada, ¿no? Es una sociedad que está, diríamos, controlada por un Estado, y en Ajá. este caso es más evidente porque es un Estado dictatorial que controla la prensa y controla cualquier, diríamos, tipo de enunciado general, ¿no? Sí, O popular, y también está controlada por Sendero Luminoso, ¿no? Que es claro. el otro que está ahí viendo, que no Así permite es. a la gente salir, ni libertad, ni expresarse libremente, porque ya están en la noche las cochebombas. Claro. Todo eso refleja Cinco Esquinas, en las Sí. mismas páginas señalan, ¿no? Entonces vive en una sociedad controlada no solamente por el Estado, sino Claro, claro. Hay varios poderes que claro, el poder lo controla. que se arrogan el derecho de establecer una ética, ¿no? O una política. Y bueno, se da eso, creo, en ese momento, ¿no? Entonces, Claro, eso, se evidencia muy claramente en la novela ese control por parte del Estado, en el caso claro. de la, digamos, ética y de normas sociales, porque no se permite, por ejemplo, cuando chantajean a Cárdenas, Ajá. es justamente Vladimiro Montesinos quien manda a matar al periodista que lo está chantajeando. Sí, Entonces vemos que el Estado tiene un control sobre esto, ¿no? claro. Porque está tocando, está rompiendo, Sí. el periodista está rompiendo estas normas. Entonces el Estado pone ahí su mano fuerte y lo controla, ¿no? Para tapar todos esos escándalos Claro. que iban a salir a revelarse sobre Sí, pues. los encuentros sexuales de este personaje. Sí. Sendero Luminoso, que castiga a los personajes, ¿no? Y justamente Sendero Luminoso es el que inicia todo esta trama de lo erótico en la novela, porque es gracias a esta opresión que las dos personajes, las esposas Sí. de Cárdenas y de su amigo, Chabelite y Marcita, no pueden salir, no pueden ir a sus casas con sus respectivos esposos, sino se quedan en una habitación porque ya comenzó el toque de queda. Entonces esta opresión, este vigilamiento, diríamos, en ellas causa cierto temor y se comienzan a consolar entre ellas, ¿no? Hechos que terminan con las relaciones amorosas entre ellas dos, ¿no? Y justamente a partir de esto se inicia ese hilo erótico que se desarrolla en toda la novela. Por eso es que siempre digo, ¿no? El erotismo es el hilo en la novela
que construye todo el relato, ¿no? Y luego se desarrollan los temas secundarios, digamos, el abuso del poder, el periodismo y todas esas cosas, pero el erotismo siempre está en medio de todo esto. Y como usted dice, sí, efectivamente Sendero Luminoso es el que está ahí, pues, está presente, ahí, claro, también en la novela. Sí, pues ya su presencia ha sido tan fuerte que de todos modos influye en los demás que participan de esta estructura del poder, ¿no? Sí, profesor. Sí. Sí, señor Chaupis, entonces su trabajo está bien, amplio, exhaustivo, polémico, como debe ser, como corresponde. Además, en cuanto al tema, me parece que ha empleado autores, planteamientos que permiten hacer una crítica exhaustiva de la novela, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues creo que sí ha hecho un buen avance en el artículo. De todas maneras una mirada a la prosa para ver con estos aspectos de la corrección, de la digamos, perfección de la prosa, evitar las repeticiones y todo eso, a fin de que cuando salga este artículo en alguna revista no haya, o en todo caso hasta yo le recomendaría darle incluso que lo vea un crítico, un corrector de estilo, ¿no? Para ver estos detalles a veces con más acuciosidad, porque he tenido que leer varios trabajos casi a la vez. En lo posible he tratado de capturar los errores, pero si lo veo otra vez seguramente que puede ser que surjan algunas cosas. En general la concepción del trabajo es buena, solo hay que cuidar estos detalles que corresponden a la corrección, que también es importante, ¿no? Sí, profesor, justamente sí. estas clases me han llevado a tomar la decisión de que terminando la maestría tengo que estudiar corrección de estilo, porque es bastante complejo la redacción académica. Y en general, le voy a decir todos, incluso los que tenemos el oficio como escritores, hasta es bueno que aun cuando uno cree estar en lo correcto, mejor que alguien más mire y además da sugerencias, da otras opciones, ¿no? Porque ese es su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista sí creo que es aconsejable que siempre contar con un corrector así, muy puntilloso, porque además a veces las normas van cambiando, parece mentira, parece curioso, ¿no? Pero hay que cuidar, o en las citas también. Acá hace usted una larga cita y me parece que está correcta, ¿no? Sobre todo cuando haga las citas respectivas, sí, cuídese bastante, sí, creo que no hay, es una cita que está entre las páginas 26 y 27, está correcto, ¿no? Está correcto, así que en general, y ahí termina el trabajo, así que, bueno, le recomendaría, hay que pulir, hay que releer uno mismo su propio trabajo para que quede lo mejor posible y para que pueda publicarlo, ¿no? Como un aporte, porque no es un tema que se haya trabajado mucho, por ejemplo, con respecto a Cinco Esquinas, ¿no? Y creo que sí es una novela importante por el año en que se publica, es el año 16, ¿no? Y también porque
Bueno, dicho sea de paso, ese año también coincide con otro cambio en su vida privada, ¿no? Que después de... Sí, me acuerdo mucho porque estuve ahí en Madrid yo ese año 16 y justo salió la novela, en marzo así salió la novela y ahí nomás ya vino el escándalo de su divorcio. Bueno, y eso también sin duda ha generado reacciones, libros, comentarios, en fin, ¿no? Siempre él está... Y luego esta novela, la última, hasta donde tengo entendido, la más reciente, después ya viene Tiempos Bravíos, ¿no? Sí, Tiempos Recios. ¿De qué año es Tiempos Recios? Creo que es del 18. 18 creo, ¿no? Sí, ya, para mí esa novela, por ejemplo, es como una especie de saludo a la izquierda, ¿no? Porque en esa novela él critica, bueno, siempre ha habido una buena imagen de ese gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Pero él desnuda más bien la parte, diríamos así, de los negocios que hay ahí, ¿no? Pero claro, creo que es una novela que trata de alguna forma si no arreglar, por lo menos ha escrito algo que para la izquierda es algo positivo, ¿no? Porque es un tema que siempre se ha considerado dentro de la izquierda, que este periodo de Jacobo Arbenz fue realmente muy valioso y se vino abajo precisamente por la irrupción de los Estados Unidos, ¿no? Eso, claro, sí, Tiempos Recios. En Tiempos Recios vuelve a su clásico trabajo de novela, ¿no? sí. Esas novelas donde va, investiga, recoge testimonios, Sí. donde por lo cual siempre los críticos le consideran siempre hacer un análisis entre lo real y lo ficticio, porque sí. él mismo trabaja entre eso, ¿no? Sí, pues trabaja entre testimonios reales y ficticios, y justamente en Tiempos Recios vuelve a eso, ¿no? En cambio en Cinco Esquinas ya es otro tipo de trabajo. Otro tipo, o sea, mire qué tal distancia que hay entre Cinco Esquinas y Tiempos Recios, ¿no? Es algo que llama la atención, pero bueno, indica en todo caso que ya pues ha agotado prácticamente los temas posibles, aunque Tiempos Recios es un retroceso en el tiempo, porque estos hechos ocurren en la década de los 50, ¿no? Entonces ya ahora no tiene tanto impacto, ya no tiene el impacto, por ejemplo, que tuvo, por ejemplo, la guerra del fin del mundo, que aunque se refería a un suceso del siglo XIX, sin embargo, por la construcción de la novela, ¿no? Diríamos, sí tuvo un buen reconocimiento. Pero, por ejemplo, si usted lo compara con La Fiesta del Chivo, en fin, ese tipo de novelas, está dentro de esa línea, ¿no? Curiosamente, él ha trabajado sobre varios países centroamericanos. Tiene usted, por ejemplo, La Fiesta del Chivo, la República Dominicana, Tiempos Recios, Guatemala, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Más bien, bueno, eso es, y Cinco Esquinas es el Perú de Fujimori, pues no sabemos en todo caso con qué sorpresas nos mandaron Mario Vargas o este año o el otro, porque él siempre está, como dice su crítico, uno de sus críticos oficiales, tiene el vicio de escribir, ¿no? Y bueno, a la larga es un vicio verdaderamente loable, porque mediante eso él está siempre en el ojo de la tormenta, está él siempre ahí. Ya ganó el Nobel, el Nobel ya quedó atrás, ya no hay más premio, pero él siempre tiene esa ilusión, aunque bueno, vamos a ver ahí cómo, hacia dónde se orienta, hay que estar a la expectativa, pero bueno, ya usted encontró un tema que creo que puede ser relevante y nos puede llevar
primero a publicar en un artículo y luego quizás trabajar algunas novelas y también recuerde que usted es de las nuevas generaciones, entonces podrá beneficiarse de enfoques anteriores e intentar otra lectura también, ¿no? Eso yo creo que, o a propósito de los muchos aniversarios que se vienen, ¿no? Porque recuerde usted, por ejemplo, que en la práctica se va a celebrar el próximo año, va a ver usted, creo que se va a celebrar como los 60 años de su primera novela, que ganó el premio el año 62, La ciudad de los perros, fíjese usted, el año 62, nada menos, ¿no? Ganó el premio y luego se publicó el 6-3, así que calcule usted la magnitud, ¿no? de homenajes, relecturas, qué sé yo, que va a haber, así que en ese contexto también creo que es interesante que usted redondee, le dé una revisión a este artículo y trate de publicarlo, porque creo que es un buen momento. Y claro, Vargas Llosa le interesa solo por este tema o también tiene otros trabajos sobre él. No, en realidad yo estoy dedicado más a lo que es la estética en el campo de la literatura, pero este tema me llegó justo en el momento que estaba leyendo a Bataille, ¿no? Claro, y ya justo lo encontré, y justo estaba leyendo la novela por placer. Lo encontré ahí y ya no pude dejarlo, aunque me habían dicho déjalo, porque Vargas Llosa es muy conocido. Pero este punto, analizarlo desde este punto, lo miraba distinto, y así que ya es un proyecto sí, pues, que decidí seguir, ¿no? Así es. Muy bien, señor Chaupis, entonces ya estamos en las finales ya, y me dice que envió un avance. Sí, había Ya, eso ya lo veremos pues, el próximo día, porque hoy día ha sido imposible verlo. Ya, pero yo creo que está usted en una buena línea y que ya eso va a concluir la entrega ya en la fecha programada, ¿no? Entonces está un buen avance y quedamos así, continuamos el diálogo en cualquier momento. Sí, ya profesor, muchas gracias. Buenas por noches todo a usted. Buenas noches. Buenas noches, señor Chaupis. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. ¿A quién le toca ahora? Tu pariente. Ah. Sí, ya es el último, creo, ¿no? Pero él ya está, ok, ya. Sí, ya con él es decirle chao. Bien. Es usted un buen alumno, puede irse. ¿Te acuerdas que así te decían antes? Sí, pues, así era. Así era, los profesores no te hablaban tanto tampoco. No. Ya, muy bien, señorita, su trabajo está muy bien, puede irse. No te decían porque Así me decían a mí los profesores en la universidad. Sí. Porque antes no era pues tanta asesoría, tutoría. No. El profesor hablaba contigo 2 minutos y eso era demasiado. Sí, pues. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor de teoría de la educación que era un viejito, ya que trabajaba en el parlamento, creo ya, y así te trataba. Ya, señorita, su trabajo está muy bien, puede irse. Pues, Y eso era todo lo que te asesoraba. ese era todas Esa era toda la asesoría, 2 minutos. Y yo cuando me acuerdo de eso me da risa, porque ahora nos obligan a otra forma, ¿no? Sí. Nosotros enseñamos de una manera muy distinta a la que nos enseñaron a nosotros. Bueno, ahora creo que uno con los alumnos conversa. Claro, conversas, eres amigo de los alumnos, Antes les no. preguntas cómo te sientes, cómo está tu semana. Como te estaba comentando, bueno, no sé si comenté contigo o ha sido ahora o no sé, pero no sé qué clase, o el martes creo. El martes hice ese comentario, ¿no? Que en Hispanoamericana Ajá. solamente llevé Martín, nada más. Nada más, Sí, ¿no? pues. Claro, es que antes era así, pues antes nadie Sí, investigaba. Es que no obligaban tampoco a que tú investigues como profesor, Sí. nada. Ahora te obligan. Es que... Creo que ya está el señor Vázquez conectado. Ya.
Ahora el mundo ha cambiado. Sí, Y con bueno. esta pandemia cambiará más. Sí, bueno, el tiempo. Nos convertiremos en un emoticon ahí. Sí, Para que señor Vázquez. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, señor Vázquez? Acá estamos reunidos, bueno, viendo su trabajo que está, pues, ya yo le dije, le he mandado una... Sí le hemos enviado la nota, ¿no? Sí, a todos se les envía. Ya todos se lo he enviado, está correcto, estupendo el trabajo, hay que ver la forma de publicarlo. Y su hipótesis es válida, me parece que eso era lo que usted también planteaba. Entonces, en base a todos esos elementos, creo que es lícito hacer ese análisis de esos textos que se publicaron a Mauta bajo ese concepto del microrelato, ¿no? Muy interesante. Entonces creo que va a propiciar este artículo muchas líneas, quizá en esta misma dirección pues se puedan analizar textos que usted mismo ha citado en la larga lista, ¿no? De Ricardo Palma, Abraham Valdemar, César Vallejo, Velarde, González Prada, Torres, etc. Así que eso está, sí, ese es lo bueno del artículo. Y luego también el análisis, ¿no? El análisis de los textos también me parece que está exhaustivo, ¿no? Comprueba la validez de lo que usted planteaba como hipótesis. Entonces, tomando en cuenta esos criterios, hace usted el análisis de los textos y me parece que sí hay una coherencia, hay una viabilidad en estos análisis de fratricidio, que más son buenos textos realmente, ¿no? Son buenos textos. Claro, puede ser leído de forma autónoma, motivo por el cual lo hemos elegido para ese más, puede ser leído como microrelato, ¿no? Claro, es un bonito texto, mire usted, es texto muy simpático, breve dentro del microrelato, pero ahí usted analiza la brevedad, la ficcionalidad, es decir, hace el análisis pertinente, ¿no? Campos figurativos, ¿sí? Efectivamente, luego la narratividad también está trabajada coherentemente. Claro, el citado microtexto resulta susceptible de ser resumido sin intervención hermenéutica alguna por parte del lector, ¿no? En ese sentido se tiene que Fratricidio narra la historia de un conflicto social entre indios y soldados, que los primeros pretendían recuperar los así mismos. Bueno, sí, me parece que está Alma también, de María Vice, nada menos, ¿no? Sí, pequeñas prosas. La niña que también está... Sí, fue un hermoso texto realmente. Así es, ficcionalidad. Claro, sí, pues, sí, está bien, sí. Parábola del Ande también.
Ah, sí, acá sí hay un cambio, mejor dicho, hay el punto de vista de Pera y de Santibáñez es analizarlo como un poema, ¿no? Sí, profesor, ellos lo que hacen es Sí, compilar ese texto ya, y presentarlo en lo que va a ser una antología de poesía, ya. de la poesía que se De publicó la en la poesía. revista Mauta. Pero bueno, eso también favorece porque se puede leer el texto de una forma narrativa y También, también claro, de una forma efectivamente. lírica, y se puede advertir ahí la Sí, presencia de la hibridación genérica, que es claro. otra de las características que se atribuyen al Sí, cicloplato. efectivamente está así entre la narrativa y la lírica, ¿no? Así que ya depende también del lector, ¿no? El lector qué perspectiva puede adoptar para definirlo o dentro de una línea o dentro de la otra, como usted hace aquí también, ¿no? Constituye un texto ficcional porque no está destinada a demostrar, acá destinado, póngale, constituye un texto ficcional porque no está destinado, ¿no? Por la concordancia va con destinado, un texto adicional destinado a mostrar una realidad a manera informativa, sino a presentar una realidad que puede existir. Aquí se repite el término informativa, no sé si habría forma destinada a mostrar una realidad a manera informativa. Sería mejor de manera informativa, sino a presentarla simplemente, ¿no? O sino a presentar una situación que puede existir para evitar la repetición de realidad o algo así, ¿ya? Estamos en la página 17, ahí donde dice usted, sí, para evitar la repetición de términos realidad y análisis de la ficcionalidad, mostrar una realidad, dice usted, de los motivos, sino a presentar una realidad que puede existir, ¿sí? Sino a presentar un mundo posible, también podría poner, ¿no? Lo dejo a su criterio para que usted le revise esta pequeña observación. Además, hay campos figurativos, como la metáfora, el símil, etc. Se tiene que parar una onda con sí, acá también yo diría que usted debería eliminar esto de se tiene que, simplemente diga usted, en consecuencia, quitándole se tiene que es muy coloquial, en consecuencia por ahora cumple con el requisito de ficcionalidad, ¿no? Análisis de narratividad, en el caso de parábolas del estilo lírico y narrativo, pero se colabora con la producción de una antología de Mario Pera y Rubén Santibáñez, motivo del cual ya no será materia de examen, ¿no? Configuraciones son de estilo, cuando sí nos corresponde en esta investigación. Asociación de Santo Domingo, y sus animales, ¿no? Asociación de conocimiento. La temática, diría que los hechos que sí, para no repetir Dominga también se puede poner la protagonista, ¿no? El personaje principal. Acá se repite varias veces el nombre, Dominga, entonces se puede poner la protagonista, ¿no? El personaje principal. Y eso, ya, detalles para evitar estas repeticiones. Poseía una cantidad debido al daño que sí, también cantidad de ganado, cantidad en esa misma página, una mayor cantidad de ganado
y del daño que antes se le dieron, ella se ve disminuida, digamos, en vez de esta cantidad, ella se ve disminuida, ¿no? Entonces así ya evita usted repetir, que es uno de los problemas que hay que evitar. Ella se, ¿cuál es ella? La cantidad, ¿no? O en compensación del perjudicado. La acción, sí, ahorita. Sí, bueno, ganado también, ¿no? Ganado también se repite. Hay que ver en qué medida se puede poner un pronombre, cantidad de ganado. Claro, esa temática, ¿no? Tiene que ver con la temática, pero de todas maneras sí se puede omitir estas repeticiones, ¿sí? Sí, sí, está bien, señor. A ver, nomás estos pequeños detalles, estas pequeñas repeticiones dentro de usted. El trabajo es muy exhaustivo, así que esté también impecable desde ese punto de vista de las repeticiones o algunas concordancias mínimas que hay ahí. Hay que darle una revisión para que ya no haya ninguna objeción, ¿no? Porque el artículo ya está listo, ya en un 99% una revisión para poder ser publicado ya en cualquier momento, porque hay una propuesta que está desarrollada, está sustentada y probada mediante el análisis de estos textos que justamente usted había propuesto para validar la tesis, la hipótesis que se plantea, ¿no? Desde este punto de vista creo que el objetivo de su trabajo se ha cumplido y se ha plasmado bien en este artículo que está muy bien elaborado, y que lo invoco a mantener siempre ese buen nivel de análisis, convincente, persuasivo, claro, y a la vez con textos valiosos, ¿no? Con textos que además usted los analiza en forma sintética, en forma ágil, que eso también es importante, sobre todo en estos tiempos en que usted sabe que los lectores andamos así con el tiempo complicado. Entonces, si se trata de análisis, hay que hacer un análisis ágil, pertinente, lógico, coherente, y yo creo que en ese sentido también su trabajo está muy bien planteado. No le ha puesto más de lo necesario ni menos, no, le ha puesto exactamente un mismo nivel de exhaustividad, de detalle, de coherencia, así que no tengo sino que felicitarlo y bueno, esperar que llegue la fecha para la entrega del avance teórico, ¿no? Y del marco teórico, y luego pues ya tendremos ya citaremos a través del correo para que ustedes siempre con estos dos grupos con los que hemos trabajado ya nos reunamos para diríamos dar por terminado el texto, el curso, perdón, ya con Ya lo diste, todos los trabajos entregados, ¿no? Así que eso es lo que se quería señalarles, la calidad del trabajo realmente muy encomiable. Señor Vázquez, lo felicito realmente por su labor, ¿no?
muy simpático, muy pertinente además, no diremos revaloración porque Amauta siempre está, pero sí, es un mérito más, ¿no? Mejor dicho, un homenaje más a esta revista que es emblemática, ¿no? Emblemática, la revista del maestro Mariate, que sigue dando pie para investigaciones tan útiles y tan sólidas como es la que usted ha planteado. Ese es mi punto de vista, señor Vázquez, con respecto a su trabajo. Lo felicito, realmente ha hecho una magnífica labor y ya además usted es parte de la crítica, es uno de los que aporta en este campo y de verdad, sí, incluso me va a ser de mucha utilidad porque yo también estoy analizando diferentes tipos de textos, entonces la secuencia que usted utiliza es la que también voy a utilizar para, sobre todo cuando es un texto literario hay puntos pues, que no se pueden dejar de lado, ¿no? Tanto aquellos que se refieren al contenido como también a la forma, lo que usted llama los campos figurativos, ¿no? Así que ya así estamos, señor. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud más. Sí, profesor, primero agradecerle por la asesoría que me ayuda en todo momento para dirigir bien el trabajo y cumplir con los objetivos planteados al principio de la clase. Y bueno, también la valoración que ha hecho, sí, la valoración personal que ha hecho del trabajo que he realizado. Y quería preguntarle si es que en la entrega del proyecto final es necesario incluir el marco teórico o ya no, porque creo que en una de las que nos puso, no recuerdo si es que no recuerdo bien si es que con cuanto a la presentación era para ver si había hecho algunos ajustes usted, algunos pequeños retoques que había hecho al plan, ¿no? Y luego lo otro, el marco teórico, ¿no? Ahora, eso lo puede usted entregar pues en una misma fecha o en fechas separadas, como usted prefiera, ¿no? Sí, a lo que iba era, ¿se va a tener que entregar en archivos diferentes o...? No, puede ser un solo archivo también, si gusta. Ah, ya. Sí, no hay problema. De todas maneras vamos a ver ambos, así que puede usted mandarle un solo archivo también para no estar duplicando el envío de archivos, ¿ya? Sí. Así quedamos, señor Vázquez. Entonces estamos ya en las últimas y felizmente que ya hemos podido trabajar a pesar de todas las dificultades por las cuales atravesamos realmente, ¿no? Que el trabajo que ahora por ejemplo, para quienes no estamos como ustedes, que sí, ya lo están, pero por ejemplo para los que no estamos tan familiarizados con lo virtual resulta un poco complicado, sobre todo la búsqueda de fuentes, ¿no? Para los trabajos que uno quiere hacer. Es una tarea muy titánica, pero bueno, es algo que ustedes creo en ese sentido manejan, y enhorabuena, porque entonces ya cuando esto retorne a la normalidad, ya ustedes estarán ya con otra velocidad también que permitirá que avancen en otros temas, porque usted también, de hecho, está entre las personas que yo creo va a hacer aportes bueno, en los temas. Por eso esa capacidad de trabajo que tiene, pues empléela en textos que sean relevantes para usted en lo personal, pero también que usted vea que dentro de cierto contexto, es decir, hay autores, no voy a decir nombres, pero hay autores, depende de cada caso, ¿no? Pero hay autores que de todas maneras hay que decir algo sobre ellos, ¿no? Como estoy conversando hace poco con el señor que estaba en el grupo, antes que usted, el señor Chaupis, ¿no? El señor Chaupis, cuando él está trabajando con Vargas Llosa. Claro, que es otro autor, digamos, en lo posible, como recomendación solamente, menos como sugerencia, ¿no?
que es un autor importante, entonces quizá en algún momento usted pueda también trabajar alguna de las novelas, claro, no como microrrelato de ninguna manera, pero sí algunos aspectos que pueden ser relevantes, ¿no? Para, para un aporte a un autor, como hubo otros autores, porque hay otros autores también que están mereciendo enfoques así de los nuevos críticos, exhaustivos, convincentes, y en ese campo creo que usted va a tener muchas oportunidades de publicar y de enriquecer, de hacer aportes, creo, con mucha solidez, tanto en la Si desea, narrativa. profesor, le puedo compartir un artículo que escribí sobre conversación en la catedral. Le voy a decir, mándeme Al correo. Conversación en la catedral, no, es el pez en el agua, las memorias de Vargas Llosa. Ya, entonces envíeme por favor al correo electrónico. ¿No? al correo electrónico, ¿no? De la... Sí, al correo, ellos tienen su correo. Ya, al correo electrónico, por favor, sí, le voy a agradecer para Ahí poder... ahí lo que planteo es esta figura donde Vargas Llosa analiza 100 años de soledad. Qué interesante. Total, y a partir de las categorías que él plantea de la novela total, yo las adopto y las transformo para hablar de que El pez en el agua, si bien ha sido leído como un libro de autobiografía o de memoria, puede ser leído como una novela de ensayo total. Claro, claro, sí, buena idea. Una novela que puede ser leída como un ensayo total. Está bien, lo felicito. Claro, de eso se trata, de hacer propuestas a partir de otras propuestas, ¿no? Así que sí, me parece que está bien, ¿no? Porque usted ha tomado lo de Vargas Llosa, más García Márquez, y luego su propuesta es que sí, esa obra yo creo que es muy interesante, El pez en el agua, ¿no? Es una suerte de visión totalizante del autor, ¿no? Así que, bueno, sí, quiero ver su artículo y haré algún comentario, ¿ya? Sí, profesor. Muy bien. Ya, señor Vázquez, entonces así estamos ya comunicándonos en estas semanas finales del semestre, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ahí terminamos, ¿no? Él es el último. No, ya no falta nadie. Ya no falta nadie, ¿no, doctor? Ya está, se acabó. Voy a apagar.